resumen rápido de lo que estuvimos viendo el viernes. Problemas, ¿no? Aplicando método de supermallas, ¿no? Sí. Método de supermallas. Sí, en términos generales, ¿cuál sería la metodología a utilizar el método de supermallas? ¿Cuáles son los pasos que se utilizan? Pero me interesa remarcarlo para que quede bien claro cómo trabajar este método. Tienes así un resumen rápido de cómo trabajamos supermallas, cuáles son los pasos que seguimos. Y bueno, primero identificar, ¿no? Dónde se encuentra la fuente que está que comparten dos mallas, ¿no? Ajá, ¿de qué tipo tiene que ser la fuente? De corriente. De corriente. ¿Independiente o dependiente? Bueno, las que hemos visto son independientes, ¿no? Pero también pueden Pero ser también dependientes. sí, también aplica dependientes. Dependientes. Muy bien, entonces cuando ya identifico esta configuración en la topología de la red, ¿qué sigue? Marcar las corrientes y definir las polaridades en cada resistencia según las corrientes que marcamos. Bueno, en sentido de las corrientes que marcamos. Sí, entonces es marcar las polaridades de los voltajes en los elementos opacivos, que son las resistencias, de acuerdo al sentido de corriente que marcamos. Después definimos el sentido de análisis. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, en la cuestión de la supermalla, pues identificamos ahora sí que la supermalla, y ya después de ahí empezamos a aplicar pues era de Kirch, ajá, pero ¿La de corrientes o la de voltajes? de voltajes. Ajá, una vez que ya identifico la supermalla, ya tengo analizado, pero ya tengo el sentido de análisis, entonces aplico ley de voltajes de Kirchhoff a la supermalla. Ahí ya tengo una ecuación. Ajá, después. Después una ecuación donde, bueno, solamente en un punto de A o B de la supermalla, ¿no? Para ver qué corrientes entran y salen aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. Ajá, muy bien. Entonces, recuerden ustedes que cuando trabajamos con supermallas, en el paso donde se identifica la supermalla, omitimos momentáneamente el espacio donde está conectada la fuente de corriente que es compartida entre dos mallas, y ahí es donde formamos la supermalla. Y cuando dijo su compañero que aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en un nodo, escogemos uno de los nodos de conexión donde está conectada la fuente de corriente. ¿Sí? Entonces ya ahí planteo ley de corrientes y ley de voltajes. Y después, Tendríamos que sacar una nota para definir a la fuente donde está la supermalla. sí, aquí sí es importante lo que dices, compañera. Lo hemos estado haciendo, de hecho, en los ejercicios que hemos resuelto. Al principio definimos notas sobre la relación que hay entre las variables que generalmente me preguntan en el enunciado del problema y lo que puedo yo observar del circuito. Definir voltaje de control del parámetro o corriente de control del parámetro de la fuente controlada, definir cadenas de voltaje, relacionar la corriente de una rama con la de malla. Es decir, aquí la parte de notas es bien importante porque de aquí vamos a poder sacar sustituciones importantes que nos permiten simplificar las ecuaciones que ya planteamos para ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, de ahí que siguen. Bueno, ya que tengamos todas nuestras ecuaciones, plantear nuestro método, ¿no? Por el cual lo vamos a resolver. Exacto. En este caso, el sistema matricial. Ajá, ya obtengo mi sistema matricial y ya observo con qué método voy a trabajar. Si se me facilita Kramer, si se me facilita Gauss o el método montante, entonces aquí ya estamos en libertad de poder
aplicar el método que corresponde. Bien, entonces, para terminar de ver este tema, vamos a ver el día de hoy simulación. ¿Tienen posibilidad de acceder a su simulador? Sí, Miss. Sí, Para que alguien que esté interesado en poder simular uno de los ejercicios, que lo podamos hacer. ¿Cómo ven? ¿Sí se podrían? puede ser cualquier ejercicio, Miss. El tema pasado, puede ser nodos, puede ser mallas. ¿Y usted nos va a ayudar? Claro. Ah, pues si quiere yo. Bueno, sí, si gustan empiezo con uno y ya después ahorita vayan preparando, seleccionen el que quieran. Ok. ¿Qué tienen en la pantalla? ¿Me pueden decir, por favor? El multisim, Miss. Muy bien. Multisim. Muy bien. Entonces aquí vamos a simular uno de los ejercicios que ya habíamos visto, que es el de nodos. El de nodos, en donde tengo, es el ejemplo 1, donde tengo 4 resistencias. Entonces ya, de acuerdo a lo que han estado trabajando en sus simulaciones, voy a colocar primero en el área de trabajo las resistencias que voy a ocupar. En este caso son 4 resistencias que voy a ocupar. Segunda, tercera, cuarta. En este caso tengo 2 fuentes. Entonces aquí también selecciono las fuentes. La primera de ellas es una fuente de voltaje independiente. La coloco por acá. Y después tengo una de voltaje controlada por voltaje. Entonces busco por acá, voltaje controlada por voltaje. Esta es. Y la ubico de este lado. Finalmente entonces busco por acá tierra para que pueda ejecutar la simulación de mi ejercicio. Modifico entonces los valores de las resistencias. Bueno, esta primero la voy a girar de manera vertical. Y esta primera resistencia tiene un valor de 2 ohms. Esta segunda resistencia tiene un valor de 3 ohms. Esta otra resistencia también la voy a girar para después unirla con los demás elementos y queda el circuito construido de manera simétrica. Vale, en ohm. Vamos a volver a colocar arriba. Y un valor de 5 ohms. La fuente de voltaje de corriente directa. Ajusto su valor y tiene 3 volts. Aquí entonces esta fuente de voltaje controlada por voltaje tiene una constante de 4. Entonces procedo a unir los elementos. Resistencia 2 con resistencia 1. Resistencia 1 con resistencia 3.
la fuente de voltaje en esta parte y esto se une con la resistencia 4 y la resistencia 3 se une con la fuente de voltaje controlada por voltaje en esta parte y en la parte inferior tenemos el punto común de acuerdo a lo que veíamos para nodos es el nodo de referencia que voy a tomar aquí en cuenta. Entonces aquí en el enunciado me dicen, dado el circuito de la figura, utiliza el método de nodos para hallar el valor del voltaje V0. El voltaje V0 está en extremos de esta resistencia 2 y de hecho este voltaje V0 es el que me controla el valor de la fuente de voltaje. Entonces vamos a conectar acá el parámetro de control en la polaridad más y menos. Bien, entonces nada más los valores, esta resistencia de 2, 3, 5, la fuente es de 3, este es el ohm, y este es 4 veces V0. Bien, entonces por aquí vamos a poner el voltímetro. Tenemos de 1.11 volts. Es el resultado que tenemos para este voltaje V0. De acuerdo a lo que habíamos resuelto la vez pasada, sí llegamos al resultado correcto. Entonces, recuerden que la simulación es para verificar que lo que hemos hecho de manera teórica sea verificado y ahí nos damos cuenta si estamos bien en nuestro planteamiento teórico. Bien, pregunta sobre esta primera simulación. No, Miss. Disculpe, Miss. Bien, entonces ya está lista, Silvia. Ahí voy en qué, pero creo que le iban a preguntar antes. Miss, yo la estoy haciendo una. Ajá, dígame. Le iba a preguntar. ¿Puedo presentarla en pantalla para que nos explique? No, Miss, todavía no hago, apenas estoy poniendo los valores. Un momento, por favor. Un compañero le quiere preguntar algo, Miss. Sí, dígame. Aquí, ¿cómo conectaría el multímetro en R2? Bueno, si quisiéramos conectar un multímetro en lugar de... No tiene duda. Ajá. ¿Lo va a hacer por el chat o lo va a hacer acá en vivo? Si gustan los compañeros que están estudiando su circuito, pueden compartirlo. Creo que la configuración está lista. ¿Yo o mi compañero? ¿Quién está más Si quiere, abajo? primero, Miss. Ándale, pues, adelante. No, es que está compartiendo usted, Inge, no puedo. Perdón. Porfis. Perdón. Ya. Sí, ahí voy. ¿Sí se ve? Apenas está cargando. Sí, ya se ve. Ok. Entonces, ¿es de nodos también? No, es una supermalla o nodos también, se puede. Está bien. Adelante. Como Ya nos llegó a preguntar al compañero que tenía duda por ahí. ¿Mandé? Digo a los demás compañeros, por ahí decía alguien que me quería preguntar. Y ya nos animó a preguntar. Sí, Miss, le pregunté que cómo se conectaba ahí un multímetro si hubiera querido conectarlo en su circuito. ¿Se les ha ejecutado el manejo del simulador? Sí, pero bueno, solo quería ver en ese circuito en ¿Qué específico. opinión general tienen sobre el simulador? ¿Le dan utilidad? Pues a mí ese simulador sí me costó.
¿Sí le queda, perdón? Sí me costó trabajo, algo de trabajo. ¿Dónde? Sí, yo utilicé el, ¿cómo se llama? El multisim. Es un piscina el que estamos trabajando. Bueno, la otra cosa, Proteus. Proteus. Ajá. Se me hizo ¿Trabajó entonces con más Proteus? sencillo. Sí. Ajá. Muy bien, sí. Sí, sí, aquí no es obligatorio que trabajemos en piscina. Aquí el que les acomode, igual que el método para solución de sistemas oficiales, es el simulador que les acomode. Ya está, Inge. A ver, entonces creo que les faltó para ir a tierra. Ah, bueno, es que, ajá. Este, ahí está. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice en el enunciado? Ah, déjenme buscar. Porque no lo anoté. Pero creo que era encontrar las caídas. Oh, espérame. Ahorita le digo. Encontrar los voltajes nodales del circuito de la figura. Ah, muy bien, sí. Vamos entonces con la simulación, vamos con la medición de los voltajes. Ujú. ¿Con el multímetro o con el...? Con lo que le acomode más. Ay, es que usted diga. Ah, con el marcador, es más rápido. Ujú. Ok. Y lo conecto aquí. O a... Le piden los voltajes nodales. Sí, ¿no? ¿Sí? Ah, pues en cada uno de los nodos. El primer nodo está arriba de su fuente B1. Aquí. Aquí, ahí está su primer nodo. Ok. Y después El sería... segundo debe de estar aquí arriba de la fuente de corriente. Ah, sí, cierto. Sí, ya. Ujú. Y el tercero último hasta acá. estar acá. Ujú. Entonces, si es método si es método de nodos el que está aplicando. Sí, bueno, es que lo hice por los dos, por mallas y por nodos. Ah, bueno, entonces, si es método de nodos, ¿qué casos tenemos aquí? A ver, los demás compañeros que observan el circuito, ¿qué casos tenemos aquí? El Pues ahí caso está un 1. caso 1. ¿Está un caso qué, perdón? El caso 1. Ajá, ¿en dónde? En el nodo 1. En el nodo 1. Tengo aquí una fuente de voltaje conectada entre un nodo de no referencia y el de referencia. Entonces aquí ya el voltaje, ¿cuánto nos tiene que dar? Ya directamente, ¿cuánto debe de medir? 12. 12 volts. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra configuración puedo tener ahí? Tengo también el caso 2. Sí, la fuente entre dos nodos. Ajá, la fuente de 30 volts está entre los dos nodos. Aunque tenga aquí la resistencia en serie, esta fuente está entre dos nodos de no referencia, entonces aquí se forma un supernodo. Bien, entonces vamos con la lectura de los voltajes, a ver cuánto nos da, por favor, Cintia. Sí. ¿Sí se ve? Sí, ¿no? Ah, los numeritos no se ven muy bien. Vamos, sí. Ay. Perdón, Ah, perdón. Así ya se ve mejor, ¿no? sí. Entonces ahí el voltaje 1, sí, efectivamente nos da 12 volts. El voltaje 2, menos 1. No, menos 7.6. Menos 7.6. ¿Y el Y voltaje 3? 13.2.
¿Eso fue lo que le dio su solución teórica? Ajá, bueno, es que lo hice en fracciones, pero yo quiero pensar que sí. Pues en uno no me... Bueno, en el de... Ajá, pues sí, creo que sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias, Cintia. ¿Ya está Ok. listo el otro compañero? Ah, bueno, antes de que nos quite la pantalla, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este ejemplo? ¿Alguna duda? De mi parte no, Miss. ¿Los demás, compañeros? No, Miss. Bueno, entonces pasamos al otro ejercicio. ¿Quién lo Ok. tiene listo? El otro compañero. Gracias, Cintia. Tengo una duda, Miss. Bueno, o sea, sí ya está, digamos, todo, nada más ¿Quién una otro conexión me compañero nos falta. va a compartir pantalla, por Yo, favor? Miss. Si alguien me había dicho que estaba haciendo uno, ¿no? ¿Islas? Sí, Miss, es que tengo una duda de cómo conectar la fuente. Se supone que Adelante, I0 tienes Islas, que por encontrar favor. I0, ¿no? Ajá, ¿sí se ve? Sí, Tengo una duda ahí de cómo conectar. Se Si pudiera supone ampliar que... un poco su circuito para que se vea mejor. Ujú. Ay, ahí ya ven mejor, Miss. Es que tengo una duda de cómo conectar. Se Bien, supone que adelante, por favor, con la explicación. I0, se supone que tengo que encontrar la corriente I0 que circula por esta resistencia, pero tengo una duda de cómo conectar aquí esta, que no me acuerdo si va así, pero no me deja mis. Ponlo un poco más. creo que lo puede hacer un punto más arriba. Ajá. A ver, aquí hay un detalle importante. El parámetro de control de esta fuente de corriente es una corriente. Por lo tanto, para poder conectar el parámetro de control, debo de abrir el circuito, como si estuviera conectando un amperímetro. Entonces ahí, Tiene que ser conectada en serie, ¿no? sí, conectada en serie. Ahí la corriente de control, ¿cuál es? ¿Por dónde está circulando? ¿Salinas? 2 mis, la resistencia de 2, la Islas, ¿por R1, dónde está circulando la corriente de control? por R2 mis, digo R1, perdón, la resistencia de 2 mis. ¿Está circulando por la resistencia 1? Sí, mis, aquí en R1 con 2 ohms, aquí. Aquí mis, no sé si me escuche. Creo que no. ¿Sí lo escucha, Inge? No, no lo escucho. Es que dice que está ahí en la resistencia de 2 ohms. En Bueno, R1. lo que yo sugiero es que quite la conexión, abra la conexión, ahí donde está su cursor, quite esa parte y ahí conecte el parámetro de control. El positivo arriba, Quite esta ¿verdad? parte, mándela para acá, para arriba, y la otra hacia la resistencia. Bueno, depende de cómo esté circulando la corriente, claro. ¿Tendrás activado su micrófono? Porque yo no lo escucho. No, mis, sí, yo sí. Sí, No, sí, está activado, Miss. ¿Mandé? sí lo tiene prendido, pero bueno, no sé, a lo mejor ha de ser su audífono o su bocina. Porque igual en el pase de lista, igual a mí me tocó que le dije No, presente y no conéctalo me en escuchó. el nodo de arriba. ¿Cómo? Ajá, como si La- conectaras un multímetro.
La salida, o sea, de donde está Porque la tierra, esa nada más lo dejas conectado del otro lado, lo conectas de uno de la entrada y otro de la salida. Si quiere, les dejo a alguien que sí entienda eso a cómo conectarlo para que lo haga bien y no quede duda. Es que igual puedes usar la otra fuente, compañero. Ahí en las fuentes que están en el multisim te aparece la fuente dependiente sin esa cosita que tiene al lado. Porque, bueno, por lo Pero menos ahí están haciendo trampa, porque lo que me interesa a mí es que sepan conectar en serie y sepan conectar en paralelo. Y para mí esas fuentes son como hacer una pequeña trampa. Las fuentes correctas son como las puse yo, las puse sus compañeros, precisamente para practicar la conexión paralelo y la conexión serie. Eso sí me interesa. No sé si podría hacerlo ustedes Ya mismos para después de que me quedara compartir un su poco más pantalla, claro. ¿manden qué? le pregunta a su compañero Miss, ¿sí me Isla. escucha? Creo que no. Inge, dice mi compañero Isla Salina que si lo podría hacer usted para que lo entendamos mejor. ¿Cómo le hago? ¿Me lo comparte o lo hago yo acá No, usted. en mi simulador? Ajá. O no sé cómo se acomode mejor. O si Está en este R3, en Si el tiene alguien documento. idea de cómo conectarle, que comparta con... es, Puede compartir me El podrían control, pasar ¿no? Creo, no sé si ejercicio, aquí se si pueda. quieren yo lo hago. ¿Perdón? Que si me podrían compartir el ejercicio, si quieren yo lo hago. Creo que ese no lo vi Ah, bien. Está en el ajá. documento de módulo Entonces, en el de Supermaya, Islas, en el de Subtema ¿sí le 2.3. puedo compartir a Ok. Christopher? Sí, Ya, sí, Miss, ya le dijo. Pues ya casi lo tenía, ya no sabe cuál es la fuente de corriente. o tienes la simulación, si quieres mándalo al grupo y te digo cómo lo conectas. Ya para más rápido, así ya no tengo que... Ah, pues sí, ahorita se la mando al Sí, grupo. porque si no tendré que Ah, dibujarlo todo usted, ¿no? ¿Sí la pudo compartirle? aún no me lo comparte, pero ahorita. Estoy guardándolo, Miss, para poderlo compartir al compañero. Miss, ¿sí me escuchan? Ya. Sí, Yo hice uno, pero tengo duda nada más en una fuente. pues si gusta compartirlo para que lo veamos. A Ok, ver Miss. cuál es la duda. Bueno, este es el ejercicio, bueno, es el ejemplo 2 de 2.3 Supermayas. Ajá. Y dice que la fuente, bueno, esta que está aquí, vale V2 entre 400, pero no sé cómo representarlo aquí. Vi que su cursor
Pues ahora sí que hay que hacer la operación y ponerlo en fracción. Ah, ok, entonces, o sea, pondré el resultado, ¿no? Que me sale. Ahí en donde va a cambiar el valor de la fuente del parámetro, ahí dale para que se abra la ventanita. Ya, ándale, y ahí ponga el resultado de ¿qué? 1/400. Ajá, bueno, es que es V2, porque acá como referencia, aquí, tenemos que es V2. Ajá. Y entonces la Entonces, fuente dependiente vale V2/400. Entonces ajá, el parámetro de control sería V2, ¿no? ah, sí, entonces sería, la constante sería punto 00025, o sea, el resultado de 1/400, pues. V2. Sí, o sea, ahí nada más lo que va a modificar es la pura fracción que acompaña al parámetro de control. Entonces lo traes ahí, abra su ventana para que modifique el valor. Ajá. Entonces ahí sería de punto 0025, que es el resultado de la operación de 1/400. Ya con eso la tiene definida. Listo, entonces nada más nos pide que calculemos la potencia suministrada por la batería de 4 volts. Ah, muy bien, sí. Entonces, simúlelo y ponga su wattmetro. Si gusta, ponga el marcador. ¿Lo quiere que lo conecte, mis ¿cómo se llama? El wattmetro, Ajá, o lo hago con una rápida. como guste, como le acomode. Ah, si quiere la conecto para que diga usted que nos enseñemos Bueno. también, ¿no? Ajá, para que vea que sus clases de mediciones sí les dan resultados. Creo que era batímetro, ¿no? Ajá, Es lo mismo. sí, batímetro o wattmetro es lo mismo. Bueno, deje, lo muevo tantito. Sí. Bueno, aquí debe de entrar. Tengo que quitar esta. Y llega el positivo. Ajá, para que entre en la bobina de corriente. Eso es lo que tenía que haber hecho su compañero para acabar de conectar su fuente de corriente. Usted va en serie, ¿no? La fuente de corriente en serie, sí. Y este Y va la de voltaje aquí. en paralelo. Y este va aquí. Y está aquí. No, así. Esto. A ver. Fuentes de voltaje con así, paralelo. A ver, esperen. Por ahí algo raro veo. Así ya vi, perdón. Si es positivo. Y tiene que ir Estabas. en negativo. En la fuente. Y luego tú aquí. A ver, no se complique. Ajá, es que la primera tiene que llegar el voltaje, ¿no? A ver, primero conecte todos los negativos a la Tierra, al punto de la Tierra. Ajá, entonces, a ver, ¿para qué? Ah, es que ya vi, aquí está el símbolo del voltaje y lo estoy conectando al revés. Sí, entonces, Entonces, este es negativo. negativo. Ajá, entonces ahí cierra el circuito con tierra. Ajá. Y una vez manden la tierra. Ahí. Ejemplo 1, ¿por qué no me deja? Ajá. Así. Luego este es Ajá, el negativo. exacto. Y el otro negativo de la Ajá, de la de corriente. corriente también al negativo. Ahí está. Luego Ajá. este positivo. Positivo de la corriente. Ah, bueno. Ajá. Bueno, a ver.
Ajá, entonces ahí ya está pasando en serie a través de la bobina de corriente. Fracasar. Ajá. Entonces creo que ya quedaría, ¿no? Parece ser que sí. A ver, entonces vamos con la simulación. Me da menos 8.88 miliwatts. Ah, y en el resultado del ejercicio, ¿cuánto fue? Da 13 miliwatts. Entonces por ahí. Revisó los valores de las. Ajá, bueno, aquí me dice que esta pues, es de 5 miliamperes, que es .005. Ujú. Aquí son 500 ohms, aquí es un K, aquí son 400, 600 ohms y 200. Sí, está bien. Pero el problema, bueno, es aquí esto que pues, dividimos uno entre 400, ¿no? Pero en sí, si hacemos el despeje, en el problema dice que V2 es igual a 200 veces la corriente I3. Pero sí, de Es verdad. que yo creo que el problema fue que usó una fuente de corriente controlada por corriente, ¿no? Y debía ser una fuente de corriente controlada por voltaje. No sé cómo. Pero hacer bueno, es que el parámetro ahí, se dan cuenta, dice V2 sobre 400, pero aparece la A de amperes, ¿no? Bueno, es que hay que verificar. Ajá, es Dice una fuente, sería una fuente de corriente controlada por voltaje. El parámetro de control es una fuente de voltaje, sería V2. A ver, vale, entonces déjalo hago rápido. Entonces, en el circuito original es una fuente de voltaje, controlada por voltaje. No, de corriente controlada por voltaje. Ok, sí, Ahorita lo asigno rápido. sí. ¿Qué pasó entonces con Islas? Ya me lo compartió. Igual ya lo conecté ¿Ya bien, tiene forma de poder presentarlo? No sé si estoy bien, pero ya lo terminé. Pero ahorita que acabe el compañero, no sé si me sigue escuchando o no. Inge, ¿escucha a mi compañero? ¿Islas? Ajá. No. Bueno, dice que si le da chance ahorita de presentarlo, que ya lo terminó, pero creo que no sabe si está bien o algo así. Sí. ¿Dejo que presente mis en lo que acabo? Sí. Ándale. Sí, a ver, dígalo Aquí está entonces. ya. Bueno, ya lo encontré. ¿Ya? Espérame. Bueno, ok. Es que no lo encontraba. Entonces, Christopher, ¿esa sí es la fuente correcta? Sí. Sí, porque sería una fuente de corriente que está controlada por el voltaje V2. El voltaje V2 está en la de 200 ohms. Ay, hijo. Es que dice que transconductancia, ¿no? Ahí nada más lo que tiene que modificar es el parámetro, la constante. Ajá. Ok. No, ahí déjalo así. Sí lo dejo. Sí. Sí, ya no le modifique nada más. Sí, nada más te dice que el parámetro de control. No, pero a ver, para este voltaje es el voltaje que está en ¿dónde? En la de 200 ohms. Ajá, hasta aquí dice que es. Ajá, conecta la. A ver, esta es la constante de su parámetro de control. Pero que es el voltaje que controla en dónde está. En el circuito. Ya lo entendí, ya. Sí, perdón. Creo que está acá arriba, ¿no? Sí, es en la de 200. Acá arriba es donde tiene que conectar. Respetando las polaridades. Ajá, acá es positivo y acá es negativo. Ajá. Entonces ahora sí ya lo simularía, ¿no? Ajá, sí. No sé por qué. Sigue siendo 5 miliwatts son 13. Algo anda raro. Puede ser que el wattmetro esté mal conectado. Pero me marcaría error, como el pasado. ¿Y si lo haces directo? Sí. En el Proteus, para conectar un wattmetro se tiene que hacer un cortocircuito. ¿En dónde, perdón?
se tiene que hacer un cortocircuito para el ¿Los terminales positivos o negativos? o sea, positivo y negativo, y del otro lado igual positivo y negativo, y nada más se conecta de un lado, de los dos lados. O sea, A ver, mientras lo hago directo, mis papás. Para la simulación, porque si no, no te va a dejar quitar. Yo lo hago directo para ver si sale. Si no, a ver. Sí, sí está bien porque da los 13 miliwatts. Ajá, entonces el detalle está en la forma de conectar el Walmart. Ajá, entonces lo termino A de lo mejor conectar y ya sí que sí, otra cortocircuitar. vez se los comparto. Bueno, entonces vamos con Salinas. Ni si quiere que comparta Christopher a él que sí lo escucha, porque a mí pues no me escucha, para que lo explique. Isla Bueno, se lo Salinas, explique. sí, ¿a Isla Salinas me está hablando? Dice Sí, lo escucho. Sí. comparta a mi compañero Sí, lo Christopher. escucho, Salinas. ¿Sí me escuchó? Si quiere compartirlo para que lo explique, Salinas, ya lo escucho. Dice mi compañero Islas Salinas que si mejor lo presentan otro compañero porque creo que todavía no lo escucha bien a él. Ahorita está hablando. O si no, salte de la llamada y vuelve a meter, compañero, y a lo mejor ya agarra. Es que hace ratito sí lo escuché. Pero bueno, ¿Christopher está listo para presentar? Sí. Espérame entonces. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Sí, sí se ven. Ok. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos pedían? Encontrar I0 que circulaba por la resistencia 1. Ajá, entonces aquí, ¿cuál fue la modificación que hizo a lo que estaba haciendo su compañero? Fue esta parte de aquí. Nada más le faltaba conectar bien el parámetro de control. Sí, este de aquí. Por aquí pasa I0. Y la fuente de corriente controlada por corriente está está controlado por I0. ¿Sí está hablando, Christopher? No lo escucho. Ay, no me diga que no me escucha. Sí está Sí, hablando. sí está hablando, Inge. Es que sí está hablando. Es el internet el que anda fallando. Ya sé qué voy a hacer. O conéctense desde el teléfono y en el teléfono hablan y en la compu. Ya sé. Ajá, conéctense de nuevo. Sí, bueno, a ver, espera. A ver. Me aguanté. Bien, entonces ya nada más vamos con la simulación. Sí, ya vi por ahí el mensaje que escribió. Entonces vamos con la simulación. ¿Ya me escucha? Sí, ya lo escucho. Ok. Sí, gracias a la computadora. Ay, no, espérame. Ya, mejor. Ya, ahora sí. Sí, entonces ahora sí, estamos con que nos iba a explicar qué fue lo que le modificó al circuito. Sí, mi compañero nada más le faltaba conectar el parámetro de control. De la corriente, ajá. Ajá, que es I0, que es la corriente que pasa por la de 2 ohms. Sí. Entonces, pues ya, nada más es cosa de... Vamos a la cosa de abrir el circuito y meter la conexión, ¿no es así? Mande. Nada más es la cosa de abrir el circuito y meter la conexión, ¿así es? Sí, exacto. Muy bien, sí, adelante. Entonces...
A ver, espera. Ahí sí varía un poquito como 0.1, pero sí está bien. Sí da 10, es 10.66. Ah, muy bien. Sí, 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 Ok. correcto. Sí, es que la guía, por así decirlo, ¿cómo se dice? Lo simplifica, ¿no? Bueno, Sí, sí, es nada correcto. más nos manda una decimal. Sí, muy No, pues bien. ya. Muy bien, gracias a ambos. Yo ya pude con el que no, el anterior. El del wattmetro. Ah, Ajá, bueno. A ver, ya se entonces, lo presento. compartan. Sí, por favor. Bien, ahí, ¿cuál era el detalle? Perdón, es que no. Ahí está, ya me escucha, mis. Sí, sí, lo Ah, escucho. pues volví otra vez a conectarlo, pero la coloqué bien y nada más lo que hice es, por ejemplo, voltaje, pues el positivo aquí viene, negativo lo agarré de acá abajo, Ajá, el paralelo. puse nada más la Voltaje. intensidad en Ajá, serie, como debe ser. Viene acá el negativo y acá de este lado el positivo que sale de la fuente. ajá. Ah, Y tenía ya hace rato, arriba la bobina de corriente y abajo la de voltaje, ¿ah? ajá, Lo entonces por eso giró, no ajá. salía. Ah, ok. Ajá, sí, entonces Bueno, aquí ya lo lo importa. simulo Ajá. y da los 13 miliwatts, 13 que es el miliwatts. resultado del problema 2.3, ejemplo 2. Ajá, sí, sí, sí lo recuerdo. Sí, está bien. Sí, aquí entonces el asunto es conectar en serie la bobina de corriente y en paralelo la de voltaje. Ajá. Y no Preguntas sé sobre... si Sí, dígame. mis compañeros tengan dudas de cómo se conecte o una duda. Yo sí, Ajá. en la fuente que tienes acá, de corriente controlada por... Ándale. Ahí está. Sí. Ajá, en cómo la busco o cómo la conecto. ¿En cómo la conectas? Bueno, déjala desconecte entonces. Porfis. Para la simulación. Sí, es que se me olvidó. Perdón. Bueno, es que si te da, bueno, el problema no sé si algo tengan a la mano o ahí, pero dice que la corriente es dependiente y que está controlada, bueno, dice V2 entre 400. Y si te das cuenta en el ejercicio, V2 está aquí como parámetro. Dice que V2 y aquí está positivo y negativo. Entonces, si tu fuente dependiente está involucrada V0 entre 400, pues entonces conectas aquí el parámetro que ya tienes, que sería acá, porque es el positivo que te indica el ejercicio, y el negativo, que es donde sale. Y aquí está V2. Es que no sé si pueden insertar una nota. Sí, ¿no? Da Sí, sí. control T. Control T. Ajá, Um, para agregar un texto. Por ejemplo, aquí es V2. Así. Bueno, espera. Acá tiene positivo. Acá tiene negativo. Listo. Entonces aquí está el parámetro V2. Acá entre es positivo y negativo. Entonces tu fuente también está manejando el parámetro. Que deje agrego otra nota aquí. Es V2. V2 entre 400 y entre paréntesis amperes. Listo. Aquí está el parámetro de tu fuente. Y bueno, si divides 1 sobre 400, que fue lo que hicimos, ¿no, Miss? sí. Y nos da 0.0025, lo colocas en tu fuente. Y ya ese es el primer paso. Entonces ya involucra V2, que es el positivo y negativo, y ya lo conectas con tu parámetro que es el que lo involucra. En Ok. paralelo. Ajá, no sé En si me he paralelo. explicado bien o... Sí, 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 sí. Sí, Gracias. se conecta en paralelo porque el parámetro de control es voltaje.
Así es, porque yo lo que estaba haciendo es que lo conecté aquí, pero no, porque no involucra aquí V2, sino está acá. Exactamente. Sí, en el Así es. ejercicio que nos explicó Christopher, el parámetro era corriente, entonces tenía que conectar en serie el parámetro. Así es. No sé si quiere que se los envíe por el grupo o... Sí, mándalo al grupo. También Cintia, lo que simuló, mándalo al grupo. Ok. Christopher e Islas también. Ok, entonces... Bueno, aquí. no sé Gracias si tengan otra duda, a ver, los demás compañeros. ¿Dudas, preguntas? Bueno, yo de mi parte. Yo tampoco, gracias. Bueno, entonces, ok, si no hay listo, dudas, dejo. preguntas, vamos a ver, déjenme compartir, por favor. Vamos a empezar con la tercera competencia. ¿Alguien se informó sobre lo que es la tercera competencia? Son parece teoremas. Ay, Bueno, acá en el módulo hay una nota para la competencia 3. ¿Sí están viendo el módulo en su pantalla? Así es, Miss. Muy bien. Entonces, dice la nota, este tema es el más importante de la primera parte del curso, ya que los conocimientos que contiene serán utilizados continuamente en las materias de especialidad, y de hecho en toda la carrera y en todo su ejercicio profesional. En él se conjuntan los conceptos y técnicas de análisis abordados en los dos temas anteriores. La competencia específica del tema es: aplica los teoremas fundamentales de redes eléctricas para su análisis y solución. Entonces aquí vamos a hacer un uso intensivo de todos los conocimientos que hemos adquirido hasta ahorita con las competencias 1 y 2. ¿Qué han aprendido en cuanto a las competencias 1 y 2 hasta este punto? Aquí un resumen rápido. Menciónenlas rápido. ¿Cuáles competencias han adquirido? Interpretación de circuitos. Ajá. Analizar los circuitos y saber qué es lo que te pide, qué parámetros involucran. Ajá, muy bien. Pues sí, sería eso, más que nada análisis de circuitos que se te presentan. ¿Qué más? ¿Algo más que quiera opinar? Resolución mediante el análisis ya antes hecho, mis. ¿Y qué técnicas o qué métodos hemos aprendido? Las leyes de Kirchhoff. ¿Cuál es? Técnica sería como la combinación de fuentes, ¿no, profa? La reducción de circuitos series, paralelos. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Miss. Sí, la escuchamos. ¿No escucha esta vez? ¿No han hablado? No, es lo que pasa que algunos le hablan y usted no se escucha, pero hay otros que le hablamos y sí nos escucha. Es raro. ¿Qué será? ¿Será su computadora? ¿Será su internet? Bueno, Puede quién sabe. ser. O el micrófono, el audio de usted. Así que, bueno. Entonces, de las técnicas importantes tenemos simplificación de resistencia, simplificación de fuentes, método de reducción y retorno, transformación de delta estrella a estrella delta, transformación de fuentes,
divisor de corriente, divisor de voltaje. Todo esto lo vimos en la primera competencia. En la segunda competencia, análisis de mallas, análisis de supermallas, análisis de nodos, análisis de supernodos. Todas estas competencias, todas basadas en ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff y ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, de todas estas competencias vamos a hacer uso para poder abordar entonces el tema 3 que tenemos aquí en pantalla, es tema 3, teoremas de circuitos. Entonces, teoremas de circuitos, la competencia específica, ya la habíamos visto hace un rato, aplica los teoremas fundamentales de redes eléctricas para su análisis y solución. Su tema 3.1, linealidad de superposición. Entonces aquí empezamos con el concepto del circuito eléctrico lineal, que este ya lo hemos abordado en la competencia 1, diciendo que es una interconexión de elementos activos y pasivos que transfiere y transforma energía. Este es un circuito eléctrico lineal. Entonces, es representado por diagramas donde se usa simbología estandarizada de los elementos del circuito. Donde un elemento del circuito es un modelo ideal, aquí remarco, es un modelo ideal o modelo matemático que se considera lineal. Entonces aquí, recuerden ustedes que cuando manejamos conceptos de circuito decíamos que es un elemento que va a obedecer al 100% las leyes de Ohm y las de Kirchhoff, aunque en la realidad sabemos que puede haber por ahí parámetros que nos puedan variar los valores de resistencias o los valores de corriente que estemos manejando en el diagrama, en el circuito, en la realidad. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer una simplificación de un sistema eléctrico, cualquiera que sea máquina, instalación o sistema de producción de energía, para poder realizar su análisis. ¿Cómo lo hacemos? Con un módulo matemático idealizando el circuito. Elemento lineal. Vamos a remarcar lo que es un elemento lineal. Es un elemento pasivo que tiene una relación lineal voltaje-corriente. La relación lineal de la resistencia es la ley de Ohm. Aquí cuando hablamos de linealidad nos referimos directamente a la gráfica que obtenemos al construir una representación esquemática en imagen de las variaciones de corriente y voltaje de acuerdo a la ley de Ohm. ¿Qué gráfica obtenemos cuando hablamos de una relación lineal? Recta. Recta, mis. Exacto, es una línea recta, ¿sí? Entonces aquí la ley de Ohm es una relación lineal entre la corriente y el voltaje. Y un enunciado de la ley de Ohm me dice que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia. Es directamente proporcional a la corriente. La resistencia es la constante de proporcionalidad. Esa línea recta que obtenemos cuando graficamos la ley de Ohm viene siendo la pendiente de la recta. Y la pendiente de la recta es la relación de voltaje-intensidad, que viene siendo la resistencia. La linealidad es la propiedad de un elemento que describe una relación lineal entre causa y efecto. Combina otras dos propiedades. Entonces, aquí la respuesta que voy a obtener en el análisis de un elemento de un circuito para esta parte del curso debe de ser lineal. Esto quiere decir que vamos a ver más adelante que es proporcional. Hay cambios en voltaje, entonces hay cambios proporcionales en corriente. Linealidad entonces combina otras dos propiedades. Esta es mi ecuación de la ley de voltajes, en donde me dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente multiplicada por una constante que viene siendo la resistencia. Entonces, a cambios en voltaje voy a tener cambios proporcionales en corriente. A eso se refiere esto de la linealidad. Las dos propiedades que se mencionan, la primera es homogeneidad y la segunda es aditiva. La propiedad de homogeneidad o escalamiento significa que si la entrada se multiplica por una constante K, la salida también se modificará en la misma proporción. Es decir, la constante va a multiplicar al voltaje y esto a su vez, esta misma constante va a multiplicar a la corriente por la resistencia. Entonces, algebraicamente es correcto, ¿no? Si multiplico un miembro de la ecuación por una constante, también el otro miembro se va a ver afectado, va a ver multiplicado por
respuesta constante. A eso se refiere la propiedad de homogeneidad o escalamiento. La otra es la propiedad aditiva. Establece que la respuesta a una suma de entradas es la suma de las respuestas a cada entrada aplicada por separado. Si tengo un voltaje 1 producido por la corriente 1, esta va a ser igual a corriente 1 por resistencia 1, el voltaje 2 va a ser corriente 2 por resistencia 2, y para obtener la respuesta total voy a sumar las entradas por separado en una sola, que sería voltaje 1 más voltaje 2. Esta es la propiedad de aditividad. Más adelante vamos a ver que esta propiedad de aditividad nos va a dar pie al teorema de... es el teorema de superposición, que de hecho se utiliza en muchas áreas del conocimiento. Por ejemplo, cuando ustedes calculan la fuerza eléctrica sobre un punto en un campo eléctrico, ¿cómo lo hacen? ¿Qué ley aplican? ¿Qué metodología siguen? Es la ley de Coulomb, ¿no? Por ejemplo, si tengo una carga 1 positiva, tengo por acá a una carga 2 negativa, por acá tengo a una carga 3 positiva, y yo quiero encontrar, vamos con el campo eléctrico. Vamos a querer encontrar aquí el campo eléctrico total. Profa, ¿está presentando algo? O sea, ¿Sí me donde escuchan? ¿Están escribe. ahí? Sí, Miss, ese como Sí, se está Miss, es que trabando. no, ajá, y no vemos lo que comparten. Es un internet. Dice que Bueno, si están presentando algo, Miss, porque no lo ven. Es que yo sí lo veo, pero hay cosas que ya no alcanzo a ver. Por ejemplo, los dispositivos que están del lado izquierdo ya no se ven. No se está viendo lo de dice propiedad de Se, homogeneidad y la otra. Sí, yo tampoco. se ven números y bueno, hasta las abajo. del lado izquierdo no me importan mucho. Me interesan las las que están en la pantalla grande. Entonces, les decía, para encontrar, por ejemplo, el campo eléctrico de varias cargas en un punto, ¿cómo trabajan? ¿Cómo le hacen? Acaban de tener examen de electromagnetismo. ¿Cómo le hacen para calcular el campo eléctrico en un punto determinado? Con la ley de Coulomb, ¿no? Con la Ajá. ley de ¿Y cuál Coulomb. es, sí? ¿Y cuál es la metodología? ¿Cuáles son los pasos que siguen? Aplicar la fórmula, ¿La ecuación? Ujú. que es la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Ajá. Entonces, aplican la ecuación para cada una de las cargas, ¿es correcto? Sí. Después,
Después de que aplican la ecuación para cada una de las cargas, ¿qué Su hacen? magnitud, ¿no? O fuerza. En el momento de aplicar la fórmula, se calcula la fuerza, ¿no? La ahí mismo. Sale en newtons. Por cada carga, Ajá, o sea, si aplicamos la fórmula por cada carga, sale cada carga con una fuerza determinada respecto a la fórmula. ajá, respecto a la ecuación. Para mí todas las expresiones matemáticas que usamos en física, en mecánica de fluidos, en mecánica clásica, en circuitos, en electromagnetismo, todas son ecuaciones, porque cada una de las letras que aparecen en esas expresiones físicamente me representan algo. A diferencia de las fórmulas que se usan en cálculo integral y diferencial, por ejemplo, donde las letras para mí no significan nada físicamente, o sea, son fórmulas. Entonces, para mí, las ecuaciones son las que se aplican en las áreas ya de conocimiento. Y entonces dice, calculamos la ecuación aplicamos la ecuación de Coulomb para cada carga y encontramos la fuerza en newtons. Entonces, así trabajo para cada una de las cargas. Y después, para encontrar la fuerza total, ¿qué hago? La suma, ¿no? Se suma Todas cada las vez. cargas. Se suman algebraicamente o vectorialmente. Primero creo que es algebraicamente, no me acuerdo. La fuerza es un escalar, es un vector. Es un vector, ¿no? Entonces, para sumar vectores, tengo que hacerlo de manera vectorial o de manera algebraica. Vectorial. Vectorial, entonces tengo que sumarlo vectorial. Entonces, el punto que me interesa es que acabamos de mencionar. Calculo por separado cada una de las fuerzas y finalmente las sumo. Entonces, de hecho, lo que estoy aplicando ahí es la propiedad aditiva. Entonces, calculo, en este caso, cada uno de los voltajes de acuerdo a cada una de las entradas, en este caso de corriente, y finalmente sumo. Entonces, esta es la propiedad de aditividad. Bien, entonces de aquí tengo que es importante que quedemos en claro qué es esto de la linealidad. Entonces, cada uno de los elementos que tengo en los circuitos son elementos de circuito de tipo lineal y por lo tanto voy a tener la posibilidad de aplicar cada una de estas situaciones. Vamos entonces a pasar a ejemplos para que veamos cómo se aplica esto de la linealidad. Para esto estamos acá con el ejemplo 3.1, ¿sí lo ven? ¿Mi amor? Sí. Entonces aquí tenemos que es el sistema 3.1, linealidad y superposición. Ejemplo 1. Para el circuito de la figura, halle el voltaje V0 cuando la corriente de fuente IS es de 30 amperes y la corriente de fuente es de 45 amperes. Es decir, aquí se están proponiendo dos valores para la fuente de corriente que acá en el circuito la simbolizamos nada más como IS. Entonces, en primera instancia, IS se propone que sea de 30 amperes y en segundo de 45 amperes. Y el voltaje a encontrar es este que tengo acá en extremos de la resistencia de 8 ohms. Entonces, aquí, de acuerdo a ohm, el voltaje va a quedar definido, el voltaje 0 va a quedar definido como el producto de lo que sería una corriente. Antes, vamos por aquí a rotular las corrientes. Tengo aquí entonces una corriente de fuente que llega a este nodo y en este nodo tengo dos caminos. Este primer camino me divide una corriente,
que la voy a nombrar como corriente 1. Y el segundo camino para la corriente que voy a nombrar corriente 2. Entonces, una vez que ya rotulé las corrientes, ahora sí, el voltaje 0 va a quedar determinado de acuerdo a la ley de Ohm por la corriente 2, y por la resistencia de 8 ohms. Entonces, esta es mi primera nota. Entonces, aquí lo que voy a hacer es aplicar homogeneidad. De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿en qué consiste la homogeneidad? La homogeneidad consiste en que si tengo un parámetro, en este caso voltaje, el voltaje 0, va a estar relacionado con la corriente de entrada, que es la corriente de fuente, por una constante. Entonces, tengo que encontrar de manera general una relación para el voltaje 0 con la corriente de fuente, para lo cual voy a trabajar ecuaciones en las cuales voy a dejar indicado el valor de la corriente de fuente. En primera instancia, si aplico aquí divisor de corriente, la corriente 2, que es la que pasa a través de la frecuencia de 8, va a quedar determinada por la corriente total, que en este caso nada más la voy a indicar como corriente de fuente IS, que va a multiplicar a la resistencia de 4, que es la rama opuesta a donde quiero encontrar la corriente, sobre la suma de todas las resistencias de ambas ramas. Entonces aquí esto sería sobre 4, que es la resistencia de la primera rama, más 12, más 8, que son las resistencias de la otra rama, y esto nos va a dar como resultado que sería la corriente de fuente por una constante que es 4 sobre 24. Aquí simplifico esta constante y me queda finalmente como un sexto de la corriente de fuente. Quiere decir entonces que la corriente que se deriva a la rama de 12 y de 8 ohms es un sexto de la corriente de fuente. Con esto entonces retomo la nota que había escrito para el voltaje de 0 y lo expreso entonces en términos de la corriente de fuente porque ya tengo determinada la corriente 2. Entonces aquí el voltaje 0 es igual a la corriente 2, pero la corriente 2 es un sexto de la corriente de fuente y todo esto vaya multiplicado por la resistencia que es de 8. Simplificando entonces aquí las constantes, esto nos va a dar 4 tercios de la corriente de fuente. Quiere decir que el voltaje 0 se relaciona con la corriente de fuente con una constante de 4 tercios de corriente de fuente. Entonces, en la primera parte de mi ejercicio, lo primero que hago es encontrar una relación general entre el parámetro que me interesa, que en este caso es el voltaje 0, y la corriente de la fuente. Con esto entonces aquí puedo hacer las siguientes consideraciones. Ahora sí tomo en cuenta lo que me dicen del enunciado. Si la corriente de fuente toma en primera instancia un valor de 30 amperes, esto me va a definir entonces cuánto va a valer el voltaje 0, que sería entonces 4 tercios de la corriente de fuente, que son 30 amperes. 30 amperes. Y aquí obtengo que el voltaje 0 es de 40 volts. Ahora voy con el otro valor de la fuente de corriente. Si la corriente de fuente es igual a 45 amperes, entonces esto me va a definir al voltaje 0 igual a 4 tercios de 45 amperes. Esto es igual entonces a 60 volts. ¿Qué variaciones tengo entonces en el voltaje con respecto a las variaciones de corriente?
¿Qué puedo decir respecto a esto? ¿Sí me escuchan? Sí, Miss. ¿Podría repetir, por favor? Sí, mis. ¿Qué se me olvidó? ¿Qué puedo observar de los valores del voltaje V0 con respecto a la variación de los valores de la corriente de fuente? ¿Se cumple lo que dice la homogeneidad? Sí se cumple, ¿no, profe? Porque pues, la homogeneidad dice que una constante de I, pues es igual a, bueno, el voltaje cero es igual a una constante de I, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. La constante la estamos multiplicando por un valor de 30 y 45 amperes. Exacto. Entonces, al haber un aumento en IS, que es la corriente de fuente, también aumenta el voltaje V0. De manera proporcional, acá tengo 30 amperes, perdón, pues acá el voltaje pasa a 40, aumenta. Aquí de paso de 30 a 45, entonces aquí mi voltaje aumenta a 60 volts. Entonces aquí están, perdón, implícitas las dos propiedades, la de linealidad y la de homogeneidad, porque tengo aumentos proporcionales de voltajes y corrientes. Bien, hasta aquí preguntas sobre este primer ejercicio de linealidad y superposición. No, Mix. Bueno, yo sí, mis. Puede ser nada más un pequeño resumen en Entonces I2, aquí lo lo que... importante es llegar a expresiones generales, ¿sí? Primero Inge. planteamos... Sí, dígame. Mi compañero Morales, bueno, Roberto, Kevin, tenía una duda. Sí, dígame. Pero creo no me escucho. Pero no lo escucha. No sé si No. que se le escriba en el chat de la llamada o... Sí, en el chat del WhatsApp. O Cintia, si le puedes decir nada más que un resumen de lo que hizo en I2, o sea, qué fue lo que aplicó ahí. Sí, Inge, porque yo o que tampoco sé. si puede hacer un resumen de lo que hizo en I2. Divisor, ¿no? Divisor de corriente. Acá. Por favor. Sí, bueno, entonces aquí lo que hacemos es definir qué es lo que me va a determinar el valor de voltaje V0. Según lo que rotulé, el valor de voltaje V0 es la corriente 2 por la resistencia, y aquí lo escribí. Y en homogeneidad, pues aquí planteo la ecuación general, que el voltaje V0 va a ser una proporción, una constante, una fracción de lo que es la corriente de fuente. Para encontrar la corriente 2, apliqué el divisor de corriente. El divisor de corriente me dice que es la corriente total, que en este caso es la corriente de fuente, por la resistencia opuesta a la rama donde quiero conocer la corriente, que en este caso es la corriente 2, la rama opuesta es la de 4 ohms. Acá es en el numerador donde pongo 4 ohms. Abajo entonces pongo la suma de todas las resistencias de todas las ramas, que en este caso son 2 ramas, en 4 más 12 más 18, más 8, perdón. Entonces esto ya me da aquí 4/24 multiplicado por la corriente de fuente. Simplificando las constantes me da 1/6 de corriente de fuente. Y acá entonces esto me interesa tener una expresión general porque más adelante voy a ver que este parámetro va a estar cambiando. Primero va a tomar un valor de 30 amperes y después de 45. Ya con esta expresión para la corriente 2, retomo esta que escribí acá abajo para el voltaje 0 y me dice que es la corriente 2, que es 1/6 de la corriente de fuente, por la resistencia de 8. Simplifico los términos y me queda 4/3 de corriente de fuente. Finalmente, el voltaje V0 va a ser 4/3 de la corriente de fuente. Entonces aquí, K, de acuerdo a la primera ecuación que escribí arriba, K, ¿cuánto vale?
La constante. Ajá, ¿cuánto vale? 4/3, ¿no? 4/3, es correcto, 4/3. ¿Sí? De acuerdo a esta expresión aquí, entonces dije que el voltaje V0 iba a ser una proporción de la corriente de fuente. Entonces aquí K es de 4/3. Y ya con esta expresión general, pues lo que hago es sustituir, ahora sí, los valores que va a tomar la corriente de fuente, que son 30, y esto entonces aquí, el voltaje 0 me da 40. Y cuando cambio el valor a 45, entonces el voltaje 0 cambia a 60. Aquí entonces hay un aumento de corriente y aumenta voltaje de manera proporcional. Ese sería un resumen rápido del ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí, dudas sobre este primer ejercicio? Creo que no, Miss. No es. Bueno, entonces pasamos con otro ejercicio. Este dice, ejemplo 2, supongo que el voltaje V0 es igual a 1 volt. Aquí el voltaje V0 es el extremo de resistencia de 8. Aplica el principio de linealidad para calcular el valor real del voltaje 0 en el circuito de la figura. Entonces aquí, esta parte de la competencia de este subtema se trata de trabajar para poder encontrar primero expresiones generales y después ya sustituir los valores y poder averiguar los valores reales de lo que me están pidiendo. Entonces aquí me están diciendo, suponga que el voltaje V0 es de 1 volt, pero entonces aquí mi fin último es encontrar el valor real